Y seguimos avanzando. Estamos haciendo la mañana y dijimos que vamos a tener por última vez, porque hoy se cierran las campañas, a los candidatos y candidatas, a los hombres y mujeres que desde distintos sectores van a participar, o para alcaldes, o para concejales, o para constituyentes o gobernadores regionales. Antes de saludar a nuestro primer invitado en esta mañana del 13 de mayo, quiero dar a conocer una noticia que aparece hoy en el diario La Prensa Austral. No la voy a resumir, con el perdón de quien sé que está esperando en línea, que es el candidato a la convencional constituyente, el expresidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Álvarez Centeno, porque el Estado de Chile fue condenado a pagar 420 millones de pesos a víctimas de torturas que eran menores de edad entre 1973 y 1974. Así lo determinó la Corte de Apelaciones. El Consejo de Defensa del Estado podría llegar eventualmente a la Corte Suprema a través de un recurso de casación persiguiendo invalidar el fallo condenatorio. En esta oportunidad, este fallo de la Corte de Apelaciones favorece a jóvenes entre 15 y 21 años que fueron detenidos y salvajemente torturados en los centros de detención que hubo durante la dictadura y al comenzar la dictadura entre 1973 y 1974 en los campos de prisioneros políticos de Punta Arenas, Casa del Deportista, Regimiento Pudeto, la Casa de los Derechos Humanos en Avenida Colón, entre otros. Robinson Daniel Agüero, Miguel Conrado Águila, Hernán Jesús Cárdenas, René Isidro Vázquez, son algunos de los jóvenes que están destinados a recibir ese pago por parte del Estado de Chile, reconociendo que fueron ilegítimamente detenidos, torturados, violados en sus derechos humanos. El más joven, René Isidro Vázquez Navarro, fue detenido cuando solo tenía 15 años de edad por efectivos de la FACH y llevado al estadio fiscal. Bien nos parece, la justicia tarda pero llega. Vamos a saludar a Rodrigo Álvarez. Estimado Rodrigo, ¿cómo está? Gusto de saludarle, candidato. Bienvenido a Polar Comunicaciones. Hola, Vladimiro, muy buenos días. Estaba con un problema ahí de imagen, pero ahora te veo bien. Muy buenos días para ti, muy buenos días a todos que nos están escuchando a través de Polar. Y por supuesto, en estas últimas horas, como bien señalabas tú, queda solo hasta hoy día a las 12 de la noche para poder desarrollar algunas actividades de campaña y después sencillamente esperar y confiar en que un gran número de magallánicos vaya a votar este sábado y domingo. Rodrigo, usted es un hombre ya con muchísimas campañas en el cuerpo, pero esta ha sido inédita. Primero porque por primera vez la comunidad tiene la posibilidad de elegir a sus representantes en una convención constituyente, en una convencional constituyente, y usted ha asumido esa responsabilidad por la derecha política de la región de Magallanes. Luego, jamás nunca, ¿no?, habíamos pensado de que una campaña tan importante y trascendente debería efectuarse de manera tan irregular, en pandemia y en confinamiento en su última parte, como ahora está ocurriendo. ¿Qué ha significado en lo personal para usted, Rodrigo, recorrer toda la región en estas condiciones y hacer campaña? Yo creo que para todos ha sido un gran desafío. Como dices tú, es una campaña que va a combinar dos grandes elementos. Por una parte, lo histórica, que es todo lo que va a ocurrir este sábado y domingo. Por otra parte, lo desafiante que ha sido el punto de vista que, imagínate, buena parte de esta elección debió haberse hecho en octubre del año pasado, sí, después se suspendió, terminamos con una elección que iba a ser en abril, se volvió a suspender, terminamos entrando al proceso final electoral en cuarentena, así que ha sido una cosa absolutamente extraña. En términos personales, humanos, ha sido un reencuentro con muchísima gente, con una capacidad de conversar con mucha gente, que es algo que a mí siempre me ha importado y me ha gustado de la actividad pública, que poder conversar con muchos vecinos. Y al mismo tiempo, y esto creo que es bueno siempre ponerlo en análisis de perspectiva histórica, estamos haciendo algo que va a quedar en los libros de la historia. Imagínate tú, Vladimiro, dentro de 50 años. Yo dentro de 50 años debería tener 104 años, así que las probabilidades que esté por estos lugares son muy bajas. Pero cuando dentro de 50 años se mire para atrás, siga qué ocurrió en este año, uno va a poder decir, mira, por una gran pandemia.
pero también ocurrió y va a estar en los libros de la historia que los magallánicos eligieron por primera vez a su gobernador. Y también va a estar en los libros de historia no solo de Chile, y esto es bien importante, no solo de Chile, sino que del mundo, que un país decidió tener una convención constituyente con paridad de género, con cuota a pueblos originarios, con una inmensa mayoría de los representantes elegidos por las regiones, que eran elementos que no estuvieron presentes en ninguna otra de las constituciones. Entonces, me llamaba aún más fuerte a los magallánicos a darse cuenta que este fin de semana estamos haciendo una pequeña nota, una pequeña página de esa historia común, y esa historia común que va a expresarse en que algún día, así como nuestras calles recordaban a los gobernadores del siglo pasado, van a decir que tal persona fue el primer gobernador elegido por Magallanes. También candidato, va a ocurrir que digamos, tuvimos una primera convención constituyente elegida por todos. Rodrigo Álvarez está con nosotros, el primer candidato hoy en compartir algunas opiniones que son las últimas previas a la elección del próximo fin de semana. Yo no sé si está de acuerdo. Primero, si es que ha tenido la oportunidad de leer aquel documento que, entre otras universidades, han levantado en una investigación que realizaron las universidades católicas de Chile y otras extranjeras, entre ellas la prestigiosa Universidad de Oxford, viendo la realidad de América Latina y de Chile en lo particular, y donde se concluye diciendo que la más grande de las pandemias y enfermedades que tiene Chile no es precisamente el COVID-19 y sus secuelas, sino que definitivamente es la desigualdad. De cara a esta nueva constitución, ¿usted cree que será posible intentar igualar la cancha para todas las chilenas y chilenos? Vale decir que tengan acceso a las oportunidades de progreso y desarrollo y que tengamos un Chile tan desigual como el que hemos tenido durante, a lo menos, los últimos 47, 48 años. Mira, no he leído ese estudio completo, solamente he leído un abstract, es decir, unas conclusiones. Participa de la universidad a la que yo soy profesor titular, así que no voy a leer en detalle llegado al momento. No, pero quiero ir al punto, ¿no? Si solamente estaba diciendo que no me puedo extender en detalle, pero sí en el titular de la pregunta tuya, que es clave. A ver, si no logramos, y más allá de las tesis o de las visiones del pasado, si no logramos una sociedad a partir del esfuerzo constitucional en que los chilenos sientan que tienen muchas más oportunidades, en que los chilenos sientan que hay algunos derechos sociales que están mejor protegidos por el Estado. Cuando alguien me pregunta por qué se puede hacer esto, bueno, precisamente porque llevamos 40 años o hace 50 años atrás, cuando se redactó la Carta Constitucional anterior, era muy distinta. No, si no lo logramos, yo te digo que sería un fracaso. A mí me da la impresión de que la Convención Constituyente tiene una serie de tareas que son mayoritarias, a partir del ponerse de acuerdo. Lo hemos hablado muchas veces en estos programas, la tarea de descentralización, la tarea de determinados derechos, libertades y deberes, la tarea de un cambio de ciertos modelos de la organización del Estado. Pero tiene una tarea fundamental, que yo creo que es lo que más piden muchos de los chilenos, que es buscar instrumentos y mecanismos que permitan esa igualdad de oportunidades, que al menos es un valor que yo creo absolutamente, y que es el que motivó a muchos de nuestros abuelos a buscar su vida desde Europa acá en Magallanes, que era tener oportunidades para ellos, para su familia, para su crecimiento personal, para su desarrollo de sus hijos, etcétera. Bueno, si no logramos algunos elementos que permitan esa mayor igualdad de oportunidades, esa distribución del poder, esa regionalización también, que es poder permitir que los habitantes de cada región tengan mayor capacidad en la decisión de su futuro. Bueno, si no logramos todo eso, probablemente habremos fracasado. Yo tengo la confianza de que una convención constituyente confería la forma que fue finalmente diseñada. Tú sabes que yo era inicialmente partidario de mecanismos distintos, que creía que eran más rápidos, pero bueno, vamos a tener un proceso ahora de 2 años, por lo menos, discutiendo ese texto fundamental. Si no logramos lo que tú decías en la pregunta en general, vamos a estar, sin duda alguna, con un problema grande como Chile hacia el futuro. Ayer estuvo el ministro de Minería y Energía para poner en marcha, firmar el convenio sobre lo que será la explotación del hidrógeno verde. Se vienen cambios rotundos en la humanidad, para lo cual hay que prepararse, para lo cual hay que estudiar más y mejor, mejorar la condición, el nivel de estudio que tienen hoy nuestros niños y jóvenes para prepararse a los nuevos desafíos, Rodrigo. Pero hemos visto otro estudio, porque hemos leído mucho, que los que tienen menos acceso a la educación se van a constituir en más pobres. Y ha quedado demostrado durante esta pandemia que son los más pobres, las comunas más pobres, que han registrado el mayor número de contagios y el mayor número de muertos.
y los que no tengan la posibilidad de prepararse de manera adecuada van a engrosar esa fila de pobres. Mi pregunta es, ¿cómo en la nueva Constitución se puede considerar dentro de los beneficios sociales que tienen que tener las chilenas y chilenos el justo acceso a la educación, a la buena educación, cosa que hoy no se logra? Hay un profundo abismo entre los que tienen y no tienen para estudiar lo esencial y para posteriormente proseguir con sus estudios a nivel internacional, que será cada día más exigible debido a los cambios profundos que estamos teniendo en la cultura de la humanidad. Mira, todos los problemas de educación y todas esas faltas de oportunidades en materia de educación se han agravado sin duda alguna con la pandemia, por ejemplo, en cuanto a acceso a Internet, pero ya venían profundizándose agudamente en otros lugares del mundo y empezaba a notarse en Chile, por ejemplo, con toda la discusión de la inteligencia artificial. Probablemente ahora uno se olvida los temas que estábamos hablando justo antes del inicio de la pandemia, pero uno de los grandes temas que estábamos hablando justo antes del inicio de la pandemia era el enorme impacto que iba a tener la inteligencia artificial en el desarrollo de nuestras actividades, de nuestros empleos, de nuestros trabajos. La primera discusión que se hace en Chile sobre un ingreso universal garantizado, precisamente porque se da cuenta de que un grupo importante de personas no van a tener las habilidades, los conocimientos para poder desarrollar su vida laboral en el futuro, por ejemplo. Entonces el tema educacional acá es imprescindible. Tú lo sabes bien, la única constante en mi vida profesional, yo he estado en el mundo privado, en el mundo público, pero la única constante que ha sido presente toda mi vida es ser profesor. Desde 1990 en la Universidad Católica, Estudiantes de Derecho. Y uno nota las diferencias desde el punto de vista de accesos, por ejemplo, a Internet o de alternativas. Acá vamos a ver todos los temas de educación desde una doble perspectiva. Uno es, por supuesto, el derecho del punto de vista del ciudadano. Otros son los deberes del punto de vista del Estado. En la campaña que hoy día termina, muchas veces hemos hablado más de los derechos, pero también nos hemos hablado un poquito menos de los deberes del Estado, desde el punto de vista de garantizar ciertos mínimos comunes. Yo te lo he dicho en otras ocasiones, si uno dice cuáles son los dos grandes temas que por paliza, por lejos, más me han preguntado los magallánicos son, por un lado, en organización del Estado, descentralización. Por otro lado, en derechos, deberes y libertades, el derecho a la salud, a la pensión, a la vivienda y a la educación. Esos son los grandes temas de preocupación. Yo al menos, si soy elegido constituyente, tengo claro que los primeros dos grandes temas de mandato que me han dado los magallánicos son esas líneas. Preocúpate de una verdadera descentralización, preocúpate que ciertos derechos, entre los cuales tú me has preguntado en esta mañana ya, salud, pensiones, vivienda y educación, que son derechos sociales. ¿En ese orden, Rodrigo, los derechos sociales? No. A ver, si tú me dijeras qué es lo que más me han planteado los magallánicos en estos 3 meses, pero puede ser una medida aleatoria, si tú ordenaras, te diría pensiones, salud, vivienda, educación, pero son los 4 igualmente importantes, solamente estaba haciendo una enumeración. Probablemente el tema de pensión ha estado más latente en los últimos 4 meses, probablemente el tema de educación está más tangible por la pandemia, el tema de vivienda pues está haciendo un esfuerzo gigantesco, el tema de educación quizás viene como cuarta mención porque ha sido un tema más conversado desde la segunda administración de la presidenta Bachelet en adelante, pero no, los 4 son realmente importantes, serán parte de lo que construyamos como artículo 19 de la Constitución, y sin duda alguna será de las materias más a debatir, cómo logramos en esas 4 áreas. Por supuesto que hay otros temas, ya te he comentado en otras ocasiones, medio ambiente y conservación de los recursos naturales, la organización de determinadas instituciones, cómo se legisla, etcétera. Pero estos dos grandes grupos temáticos, por una parte, descentralización, por otra parte, acceso y mejor cumplimiento de deberes por parte del Estado, y por supuesto, en estas 4 materias que te señalaba, son los temas que más me han planteado los magallánicos. Estamos hablando de derechos sociales. ¿Se cambiaría la Constitución actual, un Estado subsidiario, por un Estado con derechos sociales democráticos? Es que, sí, pero déjame así aclarar una cosa que a mí me sorprende a veces. A veces solo se mira la palabra subsidiaria en la Constitución desde el punto de vista económico. Y esa es solo una de las facetas. La Constitución en su artículo 3 dice que el Estado garantiza, reconoce y garantiza a la forma en que nos organizamos los ciudadanos. Eso es subsidiariedad. O sea, la primera frase del principio de subsidiariedad es que sencillamente el Estado tiene que reconocer que tú y yo nos organizamos en nuestras iglesias, en partidos políticos, en movimientos sociales, en clubes deportivos, etcétera. O sea, la primera visión del principio de subsidiariedad, que yo creo que es fundante, es un modelo fundante de la sociedad. Es decir, mire,
El Estado reconoce, ampara, defiende, por supuesto, la forma en que nos organizamos todos nosotros. Esa es la primera parte. A veces se confunde solamente con la segunda parte, que es la aplicación de ese principio a la actividad económica. En esa aplicación de ese principio subsidiario a la actividad económica, evidentemente va a haber varias materias que van a surgir en la Constitución distintas a la década del 70. Y es lógico que sea así, porque tenemos un país con 16 veces más recursos, un país distinto. Entonces, por ejemplo, la óptica en materia tributaria, la óptica en materia de los derechos que hemos señalado, la óptica en materia de las atribuciones de las regiones va a ser distinta. Entonces, el principio de subsidiariedad es una visión mucho más amplia. Un Estado social con conjunto de derechos específicos es la mirada más particular dentro de eso, a materias económicas y sociales, y por supuesto que esa será la respuesta que debe dar la nueva Constitución. Rodrigo, ¿qué es lo prioritario cambiar de esta Constitución que queda iniciada el año 1980, tantas veces no remozada, ¿no? La última más profundamente por Ricardo Lago? ¿Qué es lo que inevitablemente hay que cambiar? 23 de los últimos 30 años ha sido cambiado, o sea, hemos tenido cambios constitucionales en 23 de los últimos 30 años, el año pasado tuvimos 4, la más importante de lejos es la que hace que la actual Constitución lleve la firma del presidente Lagos, de sus ministros Vidal, Vittar, Izaguirre, Proboste, etcétera, Salpear, etcétera. Pero, ¿qué es lo primero? Voy a seguir con la línea de lo primero que yo creo que demandan los magallánicos. Uno, entrar con mucha fuerza a revisar lo que en otras ocasiones hemos comentado, que es el artículo 3 del capítulo 14 de la Constitución, que es todo lo relacionado con regionalización y descentralización. Eso es clave. Y es clave dedicarle tiempo de inmediato. Y es clave usar la fuerza de una convención en que fue elegida por primera vez con mayoría de representantes de las regiones. La Constitución del 80, la Constitución del 25, la Constitución del 33, no tenían ni siquiera la presencia en la del 33 de Concepción, que hubiera sido más natural por el proceso político de la época. No, ni siquiera eso tenía esa Constitución. Bueno, tenemos una primera vez que vamos a escribir una Constitución con la inmensa mayoría de sus representantes desde las regiones. La primera tarea, Rodrigo, será escribir el reglamento. ¿Cómo llegarán a acuerdo para el reglamento? Mira, y para que los magallánicos se preparen, porque probablemente les vaya a causar por sorpresa que las primeras semanas discutimos el reglamento. El reglamento es indispensable, imprescindible, porque es la forma en que cualquier organización compleja funciona, que es respetando los derechos, los procedimientos de la institución. A ver, ya ha habido algunos esfuerzos. Tú probablemente has leído, como persona instruida y muy preocupada del quehacer noticioso, has leído ya, hay como 7 versiones de reglamentos propuestos por distintas fundaciones, por distintos grupos, etcétera. Dentro del ámbito de Vamos Chile, que integro, hay un pequeño grupo que hemos estado, entre los cuales estoy yo, hemos estado trabajando en el reglamento, hemos estado trabajando en una propuesta de reglamento. Yo creo que sí lo clave es el lunes mismo, o sea, si uno es elegido o los amigos que se han elegido, el domingo en la noche hay que celebrar, el lunes mismo en la mañana, al menos en mi sector así lo tenemos previsto, el lunes a primera hora de la tarde en realidad, para ser sincero, vamos a tener una reunión sencillamente para discutir eso, el reglamento. Y tenemos que ponernos de acuerdo muy rápido. ¿Tiene limitaciones la página en blanco? Y si las tuviera, ¿cuáles son, Rodrigo Álvarez? Tiene una limitación que forma parte del mismo proceso, que está en la propia reforma constitucional que nos permitió desarrollar todo este proceso. Son limitaciones que yo diría absolutamente lógicas. Primero, nos dicen Chile va a ser una república, obvio. Segundo, nos dicen Chile va a ser una democracia. Tercero, nos dicen Chile va a respetar los fallos de los tribunales judiciales. Cuarto, nos dice Chile va a respetar los tratados internacionales. O sea, esos elementos enmarcan cualquier página en blanco. Una república, democracia, respeto a los tribunales, respeto a los fallos internacionales. La segunda condicionante es que yo creo que, y esto es bien importante, que uno escribe una constitución para un país específico. Esto no es un modelo teórico, esto no es algo que se le ocurrió a alguien en una oficina de la universidad, por mucho respeto que tengo por ello. Es un modelo teórico para un país concreto. Y por lo tanto nuestras limitaciones están dadas por nuestra propia historia, por nuestra realidad, por nuestras visiones del pasado y también nuestras visiones del futuro. Y por supuesto también tiene un cierto rayado de cancha, esta página en blanco, a partir de ciertas conquistas que son propias de la civilización, no de Chile. O sea, el principio de la separación de poderes establecido desde el siglo XVIII es imprescindible. El principio de que hay balances y contrabalances, pesos y contrapesos para cualquier autoridad que tiene su máxima expresión a finales del siglo XVIII es imprescindible. Entonces, por así decirlo, ¿cuáles son los condicionantes de esta página en blanco? Claro, los que nos hemos dado: democracia, república, respeto a los tribunales, respeto a los tratados, los que son propios de nuestra historia y realidad, nuestra
realidad como país, lo que es propio de los avances civilizadores occidentales, como la separación de los poderes, pero todo lo demás, y comprenderás, todo lo demás es mucho, porque de pronto es la reacción de los detalles, es la reacción de las normas. Hay una amplia posibilidades de libertad donde yo espero que el gran espíritu sea a partir de la base, que pensamos distinto, a partir de la base que nadie tiene totalmente la razón. Yo parto de la base que mis ideas, si bien muy importantes numéricamente, son minoría. Yo gané 3 veces elecciones parlamentarias en Magallanes, pero sé que mis ideas son una muy importante y relevante cantidad de votantes, pero una minoría, pero nadie tiene las mayorías completas. Y por lo tanto, el primer objetivo es, desde la diferencia, no, en esta campaña he sido incluso deslenguado en mis posiciones políticas, pero desde las diferencias, estar dispuestos a conversar tranquilamente de buena fe. Si me dices cuál es la principal característica que vamos a tener a partir del momento en que se constituya, la buena fe, para no creer que el otro es un enemigo, para no creer que el otro es una persona que casi alcanza niveles delincuenciales, como de repente te gritan o insultos, sino que una persona que piensa distinto. Yo al menos en mi historia personal he demostrado que esa es mi forma de aproximarme a la política, a los problemas y a las organizaciones. Lo hice en el Congreso, lo he hecho en otros mundos y también lo haré acá, tratando de buena fe ponernos de acuerdo en mensajes comunes y que a todos nos puedan representar por las próximas 4 décadas. Si hacemos bien el trabajo, Chile tendrá 4 décadas de paz social, de estabilidad y de crecimiento. Si lo hacemos mal, te quiero asegurar que vamos a entrar en fases de inestabilidad que han vivido Chile y otros países en su historia constitucional. Rodrigo, tendrás que compartirnos de que se llega a este proceso constitucional con una democracia enferma, hasta tambaleante, y con una falta de credibilidad institucional absoluta. No solamente estamos hablando del gobierno, estamos hablando de la institución en general, partiendo por el Congreso, por los políticos que hacen los partidos, por la iglesia, por los empresarios, por la justicia. ¿Cómo se puede devolver la credibilidad institucional para robustecer la democracia en Chile partiendo con esta nueva constitución? Primero, coincido totalmente con tu análisis. Estamos en unos momentos de más debilidad institucional absoluta. Y es general, porque de repente se pone solamente el foco en el Ejecutivo. Y cuando uno ve las encuestas, el Legislativo, el Congreso, del cual yo formé parte durante 12 años, está peor mirado que el Ejecutivo. Y vamos agregando institución tras institución, y como tú agregabas, la Iglesia u otra. O sea, primero, compartir el diagnóstico. Segundo, yo creo que lo primero, y a mí siempre ha sido algo que he pensado hace mucho tiempo, es respetando tus atribuciones y la autoridad a la cual fuiste investida y cumpliendo a la ciudadanía con lo que a ti te tocaba cumplir. Por eso a mí me preocupa cuando, cuando ya toda la Constitución Constituyente dicen que quieren, o han hablado de temas de alcantarillado, o han hablado de temas de reforma legal hoy. No, esa no es nuestra pega. Hagamos bien nuestra pega. ¿Cuál es nuestro trabajo? Y expliquémosle a los magallánicos y a los chilenos cuál va a ser nuestro trabajo. Uno solo. Redactar una buena Constitución que además todos van a votar en el futuro. Todos van a participar votando en el futuro. Entonces, yo te diré que la primera tarea es cumplir con la pega y trabajo exclusivo para el cual fue conferido un mandato. En este caso, el mandato es redactar una buena Constitución. La segunda es un esfuerzo de todos, cada uno en sus posiciones, por lograr con transparencia que la gente empiece a darse cuenta de que sí se cumple aquellas tareas que fueron asignadas a un gobierno, un ministerio, un congreso, un parlamento. Yo creo que por ahí podemos reconstruir un trabajo que va a ser muy arduo. Y lo tercero también, creo que también es bien importante, es con lo que te decía hace un instante, buena fe por parte de todos. Yo creo que también acá es necesario por parte de la comunidad, la ciudadanía, un compromiso con todo. Partamos votando este fin de semana, partamos participando, cuidémonos todos, y un compromiso de ir todos juntos también cumpliendo nuestros deberes, libertades y derechos para tratar de ir recuperando. El diagnóstico tuyo es totalmente correcto, la solución es paulatina, pero parte en primer lugar, creo yo, como lo que te he dicho, porque cada uno en su lugar cumple su tarea, cumple con su deber, cumple con su trabajo. Yo al menos quiero hacerlo, por eso cuando me preguntan, por ejemplo, temas muy partidistas y todo, yo digo, perdón, sí, yo no volví a la actividad política para un rol partidista, por ejemplo, no, volví a la actividad pública para un rol específico, y ese es el que me debo, y ese es el que le voy a responder solo y exclusivamente a los votantes cuando la Constitución sea propuesta en alguna fecha de noviembre y diciembre del próximo año. Rodrigo, perdón. Sí, no, complementa la idea. Que los mandantes en esto serán los chilenos, en mi caso particular los magallánicos, y tendrán que valorar ese trabajo que pudo haber hecho bien o mal en el plebiscito
que ratifique o rechace la constitución que propongamos en alguna fecha entre noviembre y diciembre del próximo año. No, yo te iba a consultar si que era posible, crees tú, en la Constitución, si puede haber voluntad para dar una señal de la descentralización, de que esta Constitución sea discutida no solamente en el Palacio Pereira, sino de manera itinerante en algunas regiones del país. Lo he dicho en otras ocasiones, incluso algunas personas han molestado conmigo, amigos que están en Santiago, en La Moneda. A ver, yo encuentro insólito que nos hayan dicho que en el Palacio Pereira y en Santiago. Yo quisiera que eso lo definiera la convención. Y por de pronto, y te lo quiero asegurar desde ya, hay dos iniciativas, tú me hablabas del reglamento, hay dos iniciativas que yo quiero proponer para ese reglamento. Te conté que estoy trabajando ya en ello desde Vamos Chile. Uno, el funcionamiento, por de pronto, de la convención en otras ciudades, no solo en Santiago. Segundo, si alguien me dice que hay un problema de recursos, porque puede haber problema de recursos, el funcionamiento de una comisión permanente de la convención de participación ciudadana, visitando las capitales regionales, visitando las regiones, visitando Última Esperanza, Tierra del Fuego, etcétera. O sea, mi esfuerzo máximo. La única restricción que tengo para eso no es mía, sino que es el recurso que pueda tener la convención. Pero te diré, y lo he dicho, y me molesta, es que sea el gobierno, en cualquier gobierno, me hubiera dado lo mismo si fuera este o de Michelle Bachelet, que nos diga, ustedes van a sesionar en Santiago, en el Palacio Pereira. No, la convención puede decidirlo. La convención puede decidirlo. No se va a hacer porque ya están las estructuras y hay que partir rápido, y uno empieza a decir, bueno, cuanto antes partamos mejor, está bien, esta es la solución. Pero que darlo por descontado, de que al menos desde mi perspectiva, elementos de ese reglamento deben ser la existencia de una comisión permanente de participación ciudadana y mecanismos para responderle a la ciudadanía cuando te haga llegar ideas. Y por otra parte, que la Convención Constituyente al menos funcione también en algunas otras ciudades del país, van a ser propuestas que haré. Rodrigo, finalmente, quiero saber tu opinión respecto al rol que juega el dinero frente a la decisión que debe tomar la ciudadanía en el país en general y en la región en particular, porque viendo el informe de Cervel, el último entregado a los aportes totales a candidatos agrupados por lista, Vamos por Chile, tiene un gasto de más de 95 millones de pesos, que significa el 50% del total. El 50%, todos los demás partidos reúnen la misma cantidad, o pactos que van a participar en esta oportunidad en la contienda electoral. ¿Qué significancia tienen los partidos tienen los recursos de algunos pactos o partidos o candidatos o candidatas frente a la conciencia ciudadana, Rodrigo? Mira, evidentemente son importantes. Yo he estado en elecciones en que soy de los candidatos con más recursos, es el caso de esta, y soy el candidato con menos recursos, en el caso de otras las que he enfrentado. Son muy importantes, evidentemente, pero te quiero también recordar que tenemos un mundo totalmente distinto al que era en el pasado, regulado por el Congreso, con bases muy claras, con transparencias muy específicas, con límites absolutos, con capacidades que solo sean las personas naturales las que aportan. Yo tengo una cantidad importante de recursos y cuando revisen las personas mi declaración, porque no tengo ningún problema, verán que la inmensa mayoría de esos recursos, más de la mitad, vienen de mi propio patrimonio, el de patrimonio de mi padre y de mi familia, porque a mí me interesaba esto y lo consideraba realmente tremendamente importante. Quiero decirte que estoy convencido, y lo he visto muchas veces, que esos no son los elementos determinantes a la hora de ganar o perder. Sí son muy importantes. Yo he actuado y actuaré siempre conforme a la ley, son las atribuciones de un sistema determinado por el Congreso. Con total transparencia se rendirá cuenta de lo mismo. Y sí estoy seguro que ha ayudado ese esfuerzo mucho a que este proceso se conozca mucho más. Como verán, por la rendición de cuentas, la inmensa mayoría de mis gastos, casi la totalidad de mis gastos, es precisamente a través de medios de comunicación, de actividades de publicidad, tratando de, por supuesto, poner el nombre uno, pero también poner el nombre de todo un proceso que ha sido muy alejado a veces al interés ciudadano. Acá lo clave es un rayado de cancha, reglas muy específicas que determinó el Congreso. Yo no me tocó ni siquiera estar en ese Congreso que lo determinó, y que nos hace a todos actuar de manera transparente, con claridad del financiamiento, y por supuesto con recursos, además recursos públicos. Todos los candidatos tienen acceso a grados de recursos públicos por sus votos o por el apoyo a sus partidos políticos, y también con el aporte de personas naturales, que me parece legítimo, y como te decía, al menos en mi caso personal, no sé el del resto de los candidatos de Vamos Chile, con gran parte de esos recursos proporcionados por mi propio patrimonio, porque a mí me interesa mucho participar en este proceso.
Rodrigo, le agradecemos la gentileza de haber estado una vez más en nuestro programa, ¿no? Que tiene como único destino transmitir las ideas, las propuestas de quienes desde distintos sectores ciudadanos nos van a representar. Pusieron su voluntad para representar a los magallánicos en el municipio, en la gobernación, en la constituyente, que para mi gusto, para mi generación, sin ninguna duda, es lo más importante que haya ocurrido en la historia democrática de Chile. Muy gentil, que le vaya bien, mucha suerte y nos estaremos reencontrando a la vuelta de la esquina, en próximas jornadas. Muchas gracias, un saludo a todos quienes escucharon, y en particular saludo para ti, Vladimiro, por lo grato que han sido varias de todas nuestras entrevistas, pero lo importante que creo para difundir nuestra idea. Muchas gracias, que estés muy bien. Chao, Rodrigo. Rodrigo Gracias. Álvarez Centeno, candidato a la convencional constituyente, y con él comenzábamos a conocer opiniones que hoy van a pasar por los micrófonos de Polar Comunicaciones. Vamos a estar con candidatas y candidatos. Ponga atención para que usted, señora, señor, vote el próximo fin de semana, sábado y domingo, plenamente informado. Esa es nuestra tarea.